justamente sobre esto. El título de la nota hablaba de el ausentismo electoral. Matías, ¿cómo te va? Sergio te saluda, ¿cómo andás? Hola Sergio, ¿cómo estás? Buen día para toda la audiencia también. Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? ¿En la No, por redacción? favor. No, estoy en una oficina, nada que ver en esto. Esta Bueno, vez no. Girando por la ciudad. bueno, Matías, a ver, si hay algo que nos ha sorprendido, es el nivel de ausentismo, la falta de compromiso social y cívico de la ciudadanía para con este proceso electoral que uno entiende siempre es la gran oportunidad para torcer el rumbo de una realidad que es ciertamente dura. Ahora, ¿cómo le explicamos al televidente y al oyente que esto esté sucediendo, esta falta de compromiso? Bueno, hay varios factores, ¿no? que uno puede tratar de desmenuzar un poco de qué hacen a la ausencia en la votación. Como bien decía recién Sergio, el caso de Chubut, si bien tiene algunos matices que van desde lo climatológico, he conversado con algunos colegas que han sufrido yendo en avión a Chubut, dice que era tremendo, nunca habían vivido algo así. Hay algunos factores, como te decía, que me parece que están vinculados también a la oferta electoral que hay, con cierto grado de descontento por parte de la ciudadanía, y creo que todos los sentimientos que uno percibe vinculados a estos factores están en el plano de lo negativo, es decir, también hay Sí. mucha desconfianza, digo, históricamente. Entiendo que esto pasa en la Ciudad de Buenos Aires, también pasa en Entre Ríos, y digo a nivel nacional también, de descontento con la clase política en general, porque no han sabido dar solución a los principales problemas, si se quiere, que tiene la ciudadanía o que tenemos los argentinos, como ser cuestiones económicas, bueno, no sé ahora el dólar ya cuánto está, pero digo, en definitiva, cuestiones económicas, cuestiones sociales vinculadas a la inseguridad, es decir, y bueno, y después otras cuestiones más de raíz y más estructurales, como son la falta de acceso a una vivienda, de acceso a la educación en algunos lugares. Me parece que viene por ahí un poco esta cuestión, y también hay un cansancio, o al menos eso percibo o percibimos algunas personas, vinculado a cierto grado de hastío, ¿no? hacia la política. Yo tengo 36 años y en general la elección de los candidatos, digo, quizá alguno ya lo tiene más decidido, pero con colegas y con amigos que hablo y demás, está vinculado históricamente, desde que empezamos a votar a comienzo de este siglo, Sí. con la elección del candidato menos malo, si se quiere, ¿no? Y eso me parece que también el exceso de la constancia de esta cuestión de votar al menos malo, quizás llega un momento que decís, bueno, la verdad que esta vez no voy a votar. Las PASO también tienen un poco este juego, y esto fuimos percibiendo en las distintas elecciones provinciales, ¿no? que se fueron desarrollando hasta el día de la fecha. Desencanto, hastío, decepción, una serie de palabras que podrían adjetivar lo que está sucediendo. Totalmente. La verdad que es esto que te decía, ¿no? Todos Sí, sentimientos negativos. Yo hace poquito escuchaba una frase de Santiago Kovaldov, a quien, bueno, le tengo una gran admiración en algunas cuestiones en cuanto al análisis y también, bueno, de su prosa y demás, que decía que la abstención de la gente es un síntoma de la falta de credibilidad, porque estamos en una sociedad que un poco está anestesiada o está dominada, si se quiere, por la imposibilidad de cambiar. Hay como una sensación también de esta cuestión de, no sé, creo que lo habrás escuchado, Sergio, digo, de votar, ¿para qué vamos a votar si la cosa no cambia? Sea sí. quien sea el candidato, hay candidatos que por ahí van de uno u otro lado, y sin embargo decís, hay como esta sensación también que se percibe en la ciudadanía de, si total las cosas nunca cambian. Y eso Mm, creo que es lo peor que puede pasar, porque nos vuelve una sociedad, o sea, sin futuro, sin un horizonte, sí, ¿no? claro. La desconfianza en general en la dirigencia política explica de alguna manera esto. Totalmente. A ver, no hace falta ver, digo, no quiero poner nombres propios si se quiere, pero algunos candidatos en donde dijeron una cosa, pero no hace 20 años, hace muy poquito, y entonces si uno no puede, si un candidato no puede sostener algo en un plazo de 2, 3 años, ¿qué Claro. credibilidad tiene una gestión de 4 años, ¿no? Mm, Y otro factor perdón, que te agrego, que yo trabajo mucho también y demás, y lo hemos conversado en varias ocasiones, es el tema de la desinformación. En estas elecciones, algo muy común en época sí. electoral, hay un aumento exponencial de desinformación, de contenidos falsos que circulan, como pueden ser cada vez más, bueno, por las irrupciones tecnológicas, pero esto sería Ujú. otro tema, vinculado a lo que es las imágenes trastocadas o testimonios y mucha gente los consume como ciertos, y a veces eso no solo atenta directamente contra el candidato, sino también contra la esperanza, si se quiere, por ponerlo en una
palabra un poco filosófica, Sí. del votante de cara a los comicios electorales, ¿no? Sí, entiendo que la falta de información deriva en desinformación, pero muchas veces el exceso de información también nos lleva a la desinformación. O sea, el consumo equivocado de una información errónea, que sea mucha no significa que sea correcta o que sea buena. Totalmente, y muchas veces esta información errónea, como bien decís, Sergio, es generada con alguna intencionalidad, que ese es el gran problema que tiene la desinformación. Lo que conocemos como fake. Exactamente. Yo en esto, viste, soy un poco más de desinformación, porque no son solo noticias, porque por ahí el término fake news confunde un poco y genera que es solo noticias falsas, y en realidad hoy son todas cuestiones que circulan del grupo de WhatsApp que te avisan, che, no votes a tal porque dijo esto, y después uno chequea, y yo me la paso chequeando y después no ocurre realmente eso. Y la realidad es que las consecuencias que trae este ausentismo, esta abstención al voto, como se ha popularizado mucho por estos días, es primero una dificultad terrible para el trabajo de las encuestadoras, que ya han caído en desgracia hace un par de años, y esto, bueno, acrecienta mucho más, porque es muy difícil medir lo que uno no tiene el número o la estadística real. Y después la complejidad que vemos en la tarea de las campañas electorales, ¿no? Yo a veces hablo con algunos que trabajan en estrategias de campañas electorales, y realmente con este tipo de cifras tan altas de ausentismo no tienen mucha forma de hacer una estrategia, y creo que eso se ve en una campaña que por lo menos de cara a las PASO ha sido no tan... Sí. Tan profunda en cuanto a propuestas, sino más en cuestiones más banales, si se quiere, ¿no? ¿Interpretás que la política está perdiendo la oportunidad de generar esa empatía necesaria para que el electorado vaya a las urnas a partir de la falta de propuestas? ¿O las propuestas son tan redundantes que terminan siendo increíbles para el conjunto de la sociedad? Bueno, es muy buena la pregunta, porque en realidad yo creo que hay un poco de eso, ¿no? Y por lo pronto en la campaña de cara a las PASO lo que se percibe es que hay propuestas, o hay candidatos que hacen muchas propuestas, pero con títulos, ¿no? Solo para hacer títulos, simplemente sin decir, contenido. Bueno, vamos a bajar la inflación. Creo que eso tendría que ser una cuestión de agarrar a todos los candidatos y decir, bajemos la inflación, porque esto así no puede seguir. Sí. Pero después, algunos dicen baja, cuando se les pregunta, o algunos escuchan los programas de televisión y demás, o en la radio, cuando se les pregunta cómo, la verdad que algunas propuestas, yo no soy especialista en economía, de hecho no estoy lejos de serlo, pero me da la sensación que no son los caminos más adecuados para eso. Y así con todo. Y ni hablar, bueno, nosotros ahora, y ustedes entiendo que también en Entre Ríos tienen las elecciones PASO, las internas a gobernador, y creo que previo a las PASO todavía que hay menos cantidad de propuestas. No hay una... Cuando debería haber más, como para tratar de seducir, creo que hay menos. Lo que se busca es más fortalecer el personalismo, fortalecer las figuras fuertes, si se quiere, y no tanto lo otro, ¿no? Sí, la verdad, en Entre Ríos estamos asistiendo a una campaña extraña. O sea, la oposición propositiva y el oficialismo más bien a la defensiva, ¿no? O sea, es una cosa muy rara, digamos. La oposición propone soluciones a problemas fácticos, tangibles, y el oficialismo defiende lo actuado hasta acá, ¿no? O sea, es una situación bastante particular. No conozco tanto y no quiero inmiscuirme en temas que desconozco, pero entiendo también que eso pasa un poco, te escuchaba atentamente y me da la sensación que pasa también en el plano nacional. El tema es que es muy difícil a veces, digo, y acá no es por poner banderas políticas, pero defender algunas cuestiones. Digo, vamos por el caso del candidato a presidente del oficialismo, Sergio Massa. Sí. Realmente es muy difícil, digo, acá me pongo en abogado del diablo, no vaya uno como quieran decirlo, pero realmente creo que es muy difícil en la labor que está hoy. O sea, él tiene que propone soluciones a conflictos que tiene actualmente que no los está pudiendo solucionar. Claro. Realmente el tema dólar, tema inflación, por decir cuestiones económicas, me parece que es una posición, digo, yo a veces lo escucho con cierto grado de ¿cómo va a salir? O sea, es muy difícil realmente, creo que él pueda tratar de, si no lo está logrando en la gestión, ¿de qué manera seducir a alguien con algo que no está pudiendo hacer ahora? Claro. O sea, es realmente complejo, y entiendo que la oposición a veces en esta poder decir, bueno, yo esto lo voy a solucionar, a veces me parece que falta un poco ajustar, capaz esto de cara a las elecciones de octubre, a las generales, mejore en cuanto a propuestas concretas. Yo creo que a veces se subestima un poco al electorado y piensan que a la gente solo le interesa, no, bueno, vamos a bajar la inflación y a bajar la inseguridad,
pero la gente también ya no es tonta, digo, necesita saber cómo. Por más que uno no conozca tanto, me parece que propuestas concretas y que sean realizables, sobre todo porque algunos apelan a cierto grado de épica, creo que desde ese lado se podría lograr, ¿no? Sí, la charla está derivando en otra cosa, ¿no? Claramente, digo, empezamos con el ausentismo electoral y estamos analizando ya digamos, hasta el contenido de un proceso eleccionario. Pero creo que es interesante también plantearlo en estos términos. A ver, hemos escuchado varias veces decir Sergio tiene los problemas que Massa no puede resolver, o Sergio tiene que enfrentar los problemas que el propio Massa no supo resolver. También es cierto que comunicacionalmente el gobierno nacional ha tenido muchísimas falencias. A ver, claramente no supo explicar el punto de partida y tampoco sabe explicar que en el medio pasaron cosas, ¿no? Como dijo Macri, pero a esas cosas que pasaron tampoco las pudo resolver en la contingencia. Digo, si estás preparado para gobernar, gobernás cualquier situación, incluso la sequía. Totalmente, totalmente. Y hoy uno escucha, bueno, hace poco el presidente Alberto Fernández ha comenzado a meterse en la campaña electoral con estos videos en TikTok. Cosa que celebra la oposición, claramente. ¿Cómo? Cosa que celebra la oposición, claramente. No, totalmente. Esto es, la verdad que es agua para molino. Sí, claro. Lo que ocurre es que él ha empezado, habló, de hecho hay una ironía, hay algo muy gracioso que veía ayer, que en un momento estaba hablando, responde a una persona sobre el perro, sí. Dylan se llama, sí. Y uno de los hijos del perro se llama Blue, lo cual es muy gracioso, es muy irónico, o sea, es parte de la locura política que vive un poco este país, pero en cierto modo estas interacciones que está teniendo, a veces se hace muy difícil, o sea, más allá de todo lo que pasó, como bien decís, la sequía, también lo que es vinculado a la pandemia, lógicamente, sí. no podemos eximir de todo el contexto. Él habla mucho de la guerra, ha tenido una repercusión sin duda, pero también por negligencia propia, fue muy raro, pero pasa el tiempo y en Argentina las cosas pasan muy rápido, pero él fue uno de los que, textual, dijo, abrámosle la puerta a Rusia al continente, y a los 2-3 días Rusia estaba invadiendo Polonia, o bueno, percepciones cada uno tendrá Ucrania, perdón, sí, me fui a la Segunda Guerra Mundial. Sí. Pero lo que digo es, entonces ahí creo que también hay negligencia del propio presidente en cuanto a, y Massa en este frente tan gigante que me parece que también por eso se ha dificultado mucho la gestión del Poder Ejecutivo Nacional, porque cuando uno gobierna con tantas áreas dentro, entiendo que electoralmente fue muy útil en 2019, pero después la gobernabilidad con tantos opositores dentro del propio frente de gobierno se hace muy compleja. Y esto la gente también lo percibe, porque no es que lo percibe nosotros, quizá que estamos más empapados y nos gusta meternos en estos temas, lo percibe la gente que no llega a fin de mes, lo percibe la gente a la que le afanan a la salida de... esto es un fenómeno nacional, no es algo que pasa. Entonces creo que a veces se subestima desde ese lado, pensando que es la gente, y la gente lo tiene en problemas concretos que no tienen nada que ver con lo que dicen los grandes diarios o los grandes grupos de medios, como dice. Si te pido que hagas un poco de futurología, digo, ¿cuál es el nivel de participación? No hablemos de ausentismo, porque ausentismo electoral es un término demasiado duro para una democracia incipiente todavía de apenas 40 años. Pero bueno, es el tema del día, ¿no? Digo, ¿de qué nivel de presentismo o qué nivel de presentismo palpitás que puede llegar a tener este proceso PASO, en principio? Mira, la verdad que no soy especialista en esto, pero entiendo que, a ver, en 2019 tuvimos un 25% de ausentismo, lo que venimos percibiendo hasta ahora es un 30% de ausentismo, lo cual es un 5%, es un número muy alto, en cuanto a las distintas... Hay algunos que sostienen que son fenómenos locales, bien citabas el caso de Chubut, que tuvo un fenómeno climatológico muy particular justo el día de las elecciones, pero tampoco uno se puede quedar con eso. Yo creo que vamos a estar entre los 65-70%. No quiero después el lunes que me llames y me diga, era mucho más o mucho. No, pero sí creo que es... Esto queda grabado, no te voy a llamar, te voy a ejecutar al aire directamente. Está muy bien. No, entiendo que vas a estar oscilando por ahí. Sí creo, y esto estoy plenamente convencido, que estos números van a aumentar indudablemente de cara a las elecciones generales. Hay que acordar también que no lo mencionamos, que lo que hubo muy curioso también, cito el caso de Tierra del Fuego, fue la cantidad de votantes en blanco, de votos en blanco, que
que es una forma de expresar ausentismo también. Es una forma de expresar ausentismo, en cierto modo, o esta cuestión de querer participar, pero no, si se quiere, ¿no? De decir, bueno, quiero mostrar mi descontento. Y en Tierra del Fuego generó algo muy interesante, que creo que fue un 20%, fue el segundo puesto. El gobernador reelecto fue Gustavo Melera, y a continuación el segundo fue un 20%, y esto también habla de una crítica, no solo a la gestión del gobernador, digo, más allá de haber ganado la elección, de un fuerte rechazo a la gestión, sino también a los candidatos opositores, ¿no? Sí, a la construcción política de la oposición. Exacto, a la política en general, que a veces algunos lo veían, escuchaba a alguno que decía, no, bueno, pero esto es una crítica al gobernador. No, me parece que hay que hacer las lecturas. Obviamente las lecturas a veces más incómodas son más difíciles que los equipos de campaña hagan, pero las tienen que hacer porque en definitiva esto sigue mostrando este descontento. Pero yo creo que vamos a andar por esos números, pero sí, no sabría decirlo en octubre, pero entiendo de que va a haber un grado mayor de participación, o al menos eso espero, ¿no? Bueno, y la última pregunta, ya analizando las dos opciones electorales quizás mayoritarias, y digo quizás mayoritarias porque viene dando algunas sorpresas las elecciones, digo, las encuestas vienen marrando sistémicamente. Digo, ¿cae bien en la sociedad que Massa sea el candidato tan crítico de un sector interno como es el kirchnerismo? ¿Y cae bien que Juntos por el Cambio tenga una disputa dialéctica, a veces de nivel o tono elevado, entre sus dos candidatos, tanto Bullrich como Larreta? Yo creo que no cae bien. Creo que también esto habla de la crisis de los partidos políticos, de la crisis de los partidos políticos que tenemos en Argentina, ¿no? Esta cuestión de esto de hacer las pasos. Yo en su momento, bueno, tenía algún, por lo que implica en cuanto a gastos, aprobación presupuestaria, lo que implica también en si estamos con una sociedad que estamos hablando que tiene cierto grado de descontento con la política, cierto grado de hastío hacia los políticos en general. Creo que fomentar esto de vamos a tener seguramente, o lo que se percibe son 3 votaciones, indudablemente que esto no cae bien en cuanto a los dos grandes polos, si se quiere, esta cuestión bipartidista que tenemos, por así decirlo, no es bipartidista, pero bueno, estos dos grandes bloques, más allá de que Javier Milei también ha crecido mucho en las encuestas, las cuales, te aclaro, Sergio, tampoco las tomo del todo en serio, y mucho más por esto que hablábamos antes, del alto grado de ausentismo, pero no cae bien. Yo creo que no cae bien. Yo creo que esto va a cambiar, o al menos uno espera que cambie. Quizá el peronismo tiene una mayor gimnasia en cuanto a sacarse la cabeza, si se quiere, en las internas, y después, bueno, vamos en bloque todos juntos. Pero creo que ha generado esto alguna rispidez mayor de lo que se presumía en lo que hace al frente de Juntos por el Cambio, al bloque de Juntos por el Cambio. Pero entiendo de que también me parece que es momento que la clase política, si se quiera, dé un salto también de calidad. Esto que se les pedía hace poco, por ejemplo, bueno, ahora el día domingo, el búnker, que lo compartan. Creo que el mensaje que tiene que dar la oposición, o en este caso Juntos por el Cambio, es de un grado alto de unidad, y no de esta cuestión de egos, que en definitiva también es algo que la ciudadanía nota, percibe y critica mucho, ¿no? Esta cuestión de el ego tan marcado. Yo recién rescataba un acto en Gualeguaychú de Rogelio Frigerio anoche, con todos los precandidatos a la intendencia de la ciudad subidos al palco, es decir, mostrando un gesto de unidad incluso en la previa a las PASO. Digo, están compitiendo abiertamente por el mismo puesto, por el mismo cargo. Ahí no sé si estás viendo la pantalla. Lo estoy viendo, no lo había visto, pero... está Osvaldo Fernández, está Mauricio Davico y otros candidatos más, ¿no?, que tienen Juntos por el Cambio. Eso fue anoche, el cierre de campaña en Gualeguaychú, y justamente, digamos, dando este mensaje de unidad incluso en la previa. Ya no estamos hablando solo de un búnker compartido, digamos, un gesto de madurez política. Creo que en alguna medida eso es lo que también está reclamando la sociedad, ¿no? Totalmente, y diste algo en la tecla. Yo hablaba ya del búnker, lo que es a posteriori del proceso electoral, claro. Pero me parece que este tipo de imágenes que estoy viendo ahora mismo, digo, mientras lo están emitiendo, parece que esto tiene un grado de riqueza terrible, porque en definitiva estamos hablando porque después eso, digo, se percibe que cierto grado de obviedad, nos tenemos que juntar, pero es muy sano que haya este tipo de casos que previo, bueno, el caso acá de Rogelio Frigerio, digo, que previo a las elecciones estén dando este apoyo y este gesto de unidad, que hubiese sido
y esto ya es como quizá como una demanda, un pedido personal, me hubiese gustado que esté un poco antes todavía, porque esto ha generado algunas rispideces, y también que los candidatos puedan tener esta convivencia y no sea algo de si se quiere, tantas divisiones marcadas quizá por un ego tan fuerte. Así que bienvenido a estos gestos y ojalá, bueno, ya ahora estamos muy cerca de las elecciones, digo, pero que esto se repita y la oposición, en este caso digo Juntos por el Cambio, de un grado de unidad, y también incluso el oficialismo, digo, porque gran parte de la crisis que tenemos hoy en Argentina es producto de una crisis de gobernabilidad, esto que te decía recién, producto de haber construido un frente tan amplio, que incluye a tantos actores políticos, que imposibilitan gobernar porque tenés propios integrantes de tu espacio que te están criticando constantemente, algo que pasó a Alberto Fernández, muchas veces lógicas las críticas, pero muchas otras quizás no tan fundadas, ¿no? Matías, te quiero agradecer muchísimo la generosidad de haber charlado con nosotros sobre un tema que, bueno, está en la agenda electoral, más allá de que no forme parte de ninguna propuesta electoral, justamente, ¿no? Pero el ausentismo forma parte de una agenda que me parece que sobre la que va a tener que hacer foco muchísimo la dirigencia política en un futuro no muy lejano. Te agradezco mucho la generosidad, Matías. Gracias a vos, Sergio, y un saludo para todos. Abrazo grande. Matías Enríquez, periodista. El Disparador fue una nota que publicó Matías justamente en el diario Perfil el último domingo. Así que, nada, ahí estamos,